Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo montamos nuestra red de podcast. Y esto ya va cogiendo forma. Hoy en el programa 8 hablamos de redes sociales. Somos Juan María Arenas y Ernest Martínez. Hola, hola. Y sí, ya lo hemos dicho, Enoch, vamos a hablar de redes sociales. Eso es. Uf, claro, todo proyecto tiene que tener redes sociales. Pero qué perezote arrancar desde cero redes sociales. Pues sí, es... Buah, a veces ahí te planteas el sentido de la vida. ¿Cómo era arrancar una cuenta de Twitter con 0 seguidores? O de Facebook. Sí. Joder. Sí, es que las redes sociales requieren mucho trabajo, tiempo, llámalo como quieras. Vale, entonces, bueno, esto que estamos diciendo, que lo decimos como de cachondeo, tiene su porqué. Tiene su porqué y es que nosotros vamos a intentar aplicar esto, ¿no? Que no vamos... O sea, a intentar, dentro de todo el trabajo que tiene, pues hacer lo menos difícil ese trabajo. Optimizarlo al máximo para el objetivo que queremos. Claro, entonces vamos a contar un poquito qué redes sociales vamos a tener, cuáles no, el por qué sí, el por qué no y cómo la vamos a gestionar. Ya sabéis, 10 minutos de programa, 15 como mucho, o sea, vamos a ser rápidos. Lo primero es decir que la red va a tener sus propias redes sociales. De hecho, va a tener por duplicado, ahora lo contaremos el por qué. Pero que luego cada podcaster tendrá las suyas propias. No vamos a generar nosotros unas redes sociales por cada programa. De hecho, no, yo recuerdo a Emilcar FM, es una red de podcast también, de Emilcar, que es de Emilio Cano, y él lo decía, ¿no? Que generar unas redes sociales para cada programa, con algunos lo intentó y es complicado. Y al final tienen que ser los propios podcasters los que muevan las redes. Entonces, o lo hacen de sus programas o de sus cuentas personales. Cada podcaster tiene su idiosincrasia propia. Así que, bueno, nosotros vamos a tirar de la red, ¿no? Y luego cada uno que se gestione como pueda. Efectivamente, es que a veces es complicado porque a lo mejor para un podcaster que está empezando, pues es un poco, a lo mejor le interesa simplemente por marca personal, pues utilizar su propia red social que ya está con su nombre personal para hacerlo y ya está. Y no sé, utilizar esa imagen de marca, sí, esa o marca sus personal. proyectos o su proyecto, a lo mejor es un de branding y a lo mejor le interesa mover su proyecto. Efectivamente. Vale, entonces lo primero, eso, pues cada uno la suya, nosotros vamos a generar las nuestras de la red. Y como las redes sociales tienen mucho trabajo, lo primero que queremos decir es que ya venimos trabajando con un gestor de redes sociales, porque tanto Enoch como yo tenemos pues restauraciondeecosistemas.com, trabajamediambiente.com, nuestras redes sociales, propias, personales. Y ponle LinkedIn, ponle Facebook, ponle Twitter, ponle Instagram, YouTube, tal, hay muchas. Y venimos trabajando con una herramienta de pago, que es de gestión de redes sociales, que es Agorapulse. Bueno, hay muchas de este estilo, ¿no? Luego, si queréis, podemos entrar a valorar un día, cuando ya estemos gestionando la red de podcast, pues podemos entrar a valorar diferencia entre Agorapulse, entre HotSuite, que es la más famosa, sí. Buffer había otra también. Hay muchas, ¿no? Hay muchas. Pero bueno, nosotros trabajamos con esta, pues bueno, son todas igual de más o menos de caras. Sí, y más o menos las funciones, unas un poquito mejor, otras se centran más en unas cosas, otros en otras, y te puede gustar más la interfaz, pero bueno, más o menos tienen las mismas opciones. Más o menos, así que bueno, nosotros hemos optado por esta, dejaremos ahí un enlace por si alguien quiere echarle un vistazo. Son caras, ya digo, el plan básico son 100 euros al mes y de ahí para arriba, o sea que no es una herramienta fácil, pero es verdad que te ahorra mucho trabajo, entonces pues bueno, hay veces que hay que invertir un poquito en según qué herramientas. Efectivamente. Y vamos a entrar ya con las redes sociales, a darle un repaso. Básicamente, venga, hemos dicho que hay 5, así nosotros hemos identificado 5 principales: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Y como sabéis, tenemos 2 proyectos. Montando una red de podcast, que es este podcast, que tiene sus propias redes sociales. Y que ya las tiene. Y Podcastidae, que es el proyecto que estamos montando, la red que estamos montando, que tendrá las suyas propias. Nos cuenta tú si quieres el por qué tenemos y vamos a mantener esta separación en algunas cuentas. ¿Por qué vamos a mantener esta separación? Vamos a ver, el principal por qué vamos a tener esta separación y vamos a mantener las propias redes de montando una red de podcast y otras para Podcastidae, que es el nombre de la red, de todos los podcasts que van a estar en la red, es por la diferencia de nicho, es por el público al que van dirigidas. ¿Vale? Por un lado tenemos las de montando una red de podcast que van dirigidos para todo tipo de
público de persona que nos estés escuchando, que estés interesado en los podcasts. Claro, incluso en el emprendimiento y podcasting. Emprendimiento, todo lo que rodea eso, pero no tiene por qué tener nada que ver con el medio ambiente, la naturaleza o la ciencia. Entonces, ahí separamos claramente. En Podcastidad está claro que es una red de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Entonces, es para esos temas. Ahí y no nosotros... Ahí no vamos a hablar de micros, o no vamos a hablar de hosting, o no vamos a hablar de música. No. Efectivamente. No, porque no es el objetivo y los que nos estén escuchando y los que quieran escuchar los podcasters que están en la red, pues bueno, podrán estar interesados o no en micros o en... Entonces, para eso está las redes de Montando una Red de Podcast que se dedican justamente a eso, que también pueden tener cosas relacionadas con ciencia, medio ambiente y naturaleza, sí, pero van dirigidos a podcasters, a la parte interna de grabación, de publicación, de pues eso, todo lo que os estamos contando y que ya os hemos ido contando, vamos. Vale, y ahora pues vamos a ir contando red a red. En Facebook, ¿qué vamos a hacer en Facebook? Pues eso, en Facebook tenemos la cuenta, la página de Montando una Red de Podcast y ya tenemos también la página de Podcastidad, ¿eh? Vale, pues ahí están las dos, así que si os interesa más el podcasting, seguir a Montando una Red de Podcast, y si os interesa más los podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, pues tenéis que seguir a Podcastidad. ¿Vale? Eso es. Y ahí los contenidos que vamos a generar en Montando una Red de Podcast, vamos a generar cosas muy de podcasting, podemos compartir artículos, vamos a ir compartiendo artículos, cosas interesantes más allá de este podcast, pero en principio en Podcastidad, y lo que vamos a compartir únicamente en principio es los programas de nuestra red. No vamos a compartir otra información, excepcionalmente a lo mejor sí, pero en principio vamos a compartir solo los programas de la red. Por eso también para que nos sigáis, que sabéis lo que vais a encontrar en uno y en otro. Si os interesa más el podcasting tal, seguirá montando una red de podcast. Sí, bueno, de hecho se llama red de podcast nada más en redes sociales. Eso es. Y si no, a Podcastidad. Luego Twitter le pasa algo muy parecido. También tenemos el Twitter de Montando una de Red de Podcast y el de Podcastidad, ¿eh? Y van a ser, la diferenciación es muy parecida también exactamente por los mismos motivos, por el tipo de público y por los objetivos que se persiguen en cada red social. LinkedIn No vamos a tener. Está muy fácil. Tenemos el móvil saturado y no vamos a instalarnos otra aplicación más. No es por eso, No, a ver, LinkedIn es una red profesional. Entonces, oye, pues tenemos cada uno nuestras redes. Ya hay redes que ya tenemos abiertas en LinkedIn y cada uno tiene su LinkedIn profesional. Y bueno, pues con eso creemos que ya está, que es suficiente. Y detrás de Podcastidad, pues habrá una empresa matriz, aunque ahora mismo somos autónomos, pero bueno, habrá a lo mejor algo. Entonces, pues bueno, si abrimos LinkedIn, empresa, pues será de esa empresa matriz, que estamos ahí viendo si construimos, si no, a ver cómo organizamos esto. En algún momento pues estará, pero eso, como la empresa matriz que engloba todo, montando una red de podcast, pero el resto de proyectos que tanto Enos y yo llevamos juntos. Luego Instagram. A ver, Instagram también es una red social, está muy en boga, por supuesto, es muy importante. Tanto Juan como yo tenemos perfil en Instagram, también tenemos con Trabaja, también tenemos con restauración de ecosistemas y requiere mucho trabajo. Entonces, en Instagram lo que hemos hecho es coger el nombre. Sí es cierto que con Montando una Red de Podcast sí que hemos publicado algunas cosillas, y en Podcastidad, pero simplemente para que exista, para que cuando yo comparto una publicación de un podcast en mis stories, poder mencionar y decir, esto es de Podcastidad, o esto es mi podcast de Montando una Red de Podcast. Pero es el objetivo que de momento nos hemos marcado con Instagram. Pero el objetivo es en un futuro, cuando vayamos rodando, poder dedicarle más tiempo. Lo que pasa es que, claro, la publicación de stories y demás, que es lo que más llama en Instagram, no se puede programar en el software de programación de redes sociales. Instagram es muy de entrar a la aplicación, entonces lleva mucho tiempo. ¿Que lo haremos? Posiblemente, pero a día de hoy, y cuando lo hagamos, vendremos aquí y lo contaremos, un monográfico de Instagram, pero a día de hoy nos cuesta. Lo único decir que no sabemos exactamente, aunque hemos reservado las redes de podcast y Podcastidad, a día de hoy está dándonos algún fallo Instagram. Entonces igual dentro de unas semanas no somos Podcastidad, sino que somos otro nombre en Instagram, porque no sabemos qué va a pasar, porque el soporte de Instagram hemos reservado el nombre está reservado, pero no nos deja hacer de ninguna manera.
Y como no tiene un formulario de contacto fácil, veremos a ver si lo podemos solucionar en los próximos días, semanas. Y ya si no, sabéis pues, lo que pasa con estas empresas, que bueno, hay que lidiar con ellas. y si no, bueno, igual estaremos con otro nombre cercano a Podcastidad. Ya buscaremos cuál y estaremos con uno próximo que lo Eso es. comentaremos. Y por último, YouTube. En YouTube, efectivamente, YouTube también es otra red social muy, a ver, muy suya, vamos a decirlo. Igual que Instagram también tiene sus características muy concretas, en YouTube nos pasa también una cosa, y es que necesita mucho tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo a YouTube. De momento estamos, la única cuenta de YouTube que tenemos, ¿Es si no una? creo, sí, es una, es la de Trabaja, No, que estamos... tenemos una, digo que tenemos una creada, estamos empezando a subir Ah, algunos sí, vídeos. perdóname, sí, Sí, tienes que razón. tenemos una creada, vamos a subir algunos, estamos subiéndolo, pero lo que haremos en YouTube, lo mismo, no vamos a hacer subir los audios a YouTube, editar vídeo, subirlos editados, o que se nos vea a nosotros, a los podcasters, porque eso es lo que dice, nos lleva muchísimo trabajo. Y no somos youtubers. Si quisiéramos ser youtuber, de hecho hay algún podcaster que sí es youtuber. Pues genial, pues es youtuber también, pues muy bien. Pero igual que hay otro podcaster de la red posiblemente que se puede mover bien en Instagram o donde sea. Pero no vamos a subir los vídeos editados, tal, porque eso lleva muchísimo trabajo que a día de hoy pues no No, no da. nos da. Luego hay herramientas que sí que te permiten una pseudo automatización muy buena, pero claro, son de pago y creemos que, bueno, que hay otras formas de solucionarlo mejores. Por ejemplo, nosotros estamos en Spreaker, vamos a alojar en Spreaker, ya hablaremos en otro programa el por qué hemos elegido Spreaker como alojador de nuestros podcasts, y ahí Spreaker te da una opción de que automáticamente te lo pone en una página de YouTube, te pone la carátula con el nombre, el loguito de Spreaker, la foto, y te lo sube Sí, ahí. algo muy sencillito, pero que por lo menos me está subiendo ese audio. Está subiendo porque hay gente, no sé, cada uno con sus taras mentales, pero hay gente que utiliza YouTube para escuchar podcasts que no llevan vídeo. Cada uno con sus problemas, yo ahí no me meto. Pero es verdad que hay gente que lo usa, entonces como hay gente que lo usa, y lo sabemos porque tenemos podcasts ahí subidos así, y tenemos muchas escuchas, no muchísimas, pero tenemos escuchas, pues lo vamos a subir. Claro, entre tener que editar vídeos, o entre tener que pagar por una herramienta para que te haga una carátula más bonita, o tirar de la que nos hace Spreaker directamente, a día de hoy, y momento esto lo suponemos correcto. que para mucho tiempo va a ser lo que vamos a tener en Eso YouTube. sí, tendremos una única cuenta en la que haremos listas y irán subiendo todos los podcasts que vayan subiéndose a la red. Así. Y por lo pronto eso, no sé si en un futuro, yo qué sé, si a lo mejor hacemos un directo o alguna cosa de estas, pues lo subiremos también, porque bueno, igual lo subiremos, pero a día de hoy lo que vamos a tener son los vídeos de los podcasts. Y no nos cerramos a tener algún contenido más, pero a día de hoy lo que tenemos va a ser eso. No sé si, Enoch, nos queda algún repaso más de alguna red social. Pues yo creo, a ver, redes sociales hay 1000, pero Sí, no, bueno, que hay vayamos a que estar. priorizar. Que vayamos a estar. Entonces, no, si alguien considera que, oye, ¿por qué no habéis comentado no sé qué red social o no sé qué, que es muy común entre la gente, los podcasters? Oye, se me ocurre, que lo teníamos apuntado a la mosquita y lo voy a decir, Telegram. Muchos podcasters están en Telegram, tienen sus grupos en Sí. Telegram. De hecho, nosotros en la actualidad y empleo ambiental tenemos Telegram. Tenemos Telegram para actualidad ambiental, que es uno de los podcasts que va a formar parte de la red. Pero bueno, consideramos que la red como tal, igual, De momento... algún podcast puede tener el suyo, pero generar uno de la red, vamos a generar uno, pero de comunicación interna nuestra, pero ya está, no abierto a nadie, de momento. Pero bueno, si estamos abiertos a que nos digáis, a que opinéis y demás. Muy bien, pues yo creo Pues- que con el repaso ha estado suficiente, ¿no? Yo creo que este repaso ha estado suficiente. Os esperamos el próximo jueves a las 7:07 de la tarde en Montando una red de podcast. Nos escuchamos. Adiós.